La batalla con el mayor maestro de ilusiones continuaba, y el científico de las tres mentes intentaba con todas sus fuerzas resistir su poder. Mientras tanto, Ajin Wul estaba al borde de la locura tratando de enfrentarse al aterrador enemigo. Sus compañeros fueron liberados, y el maestro Tang seguía intentando devolver la conciencia a Mei, quien había sufrido heridas graves debido a la influencia de la ilusión. Aunque el científico de las tres mentes rápidamente usó la técnica de trampa para detener la ilusión del sabio Seun Ha, Mei estaba herida y temía los espacios cerrados. Incluso una breve estancia en la oscuridad que los envolvió tuvo un profundo efecto en su mente. Liberado de sus ataduras, el maestro Xiao pidió a sus compañeros que escucharan su plan. Quería ayudar al científico de las tres mentes, así que pidió a sus hermanos que lo apoyaran en la batalla contra Kun Ha. Les pidió a dos compañeros que lo cubrieran mientras el resto protegía a la familia Tang. Evaluando el peligro, dijo que su equipo debía proteger a la señora N a toda costa. Advirtió a sus compañeros que se enfrentaban a uno de los 9 cielos y les pidió extrema cautela. Los poderes de los dos grandes estrategas continuaban creando una presión increíble. A pesar de que el científico de las tres mentes utilizó una trampa creada con la ayuda de todo el territorio de la Alianza Celestial Central, le resultaba difícil mantenerse contra el sabio Hua. No esperaba menos de Kun Ha. Después de destruir su trampa, no tuvo un segundo para descansar mientras intentaba acorralar a su oponente con contraataques, técnicas del laberinto de 3 caminos y la niebla sombría del engaño. El gran sabio Seun Ha seguía impresionado por la persistencia de su joven oponente. Estaba sorprendido de que lograra destruir su trampa de inmediato. Además, Ajin Wul incluso intentó usar sus propias técnicas. El decidido joven impresionaba con su talento, pero aún así el sabio creía que, a pesar de esos éxitos, no estaba a su nivel. Pensando que debía darle una lección al insolente, Kun Ha seguía observando su entorno y notó fácilmente el ataque de la antigua unidad de inteligencia secreta de la Alianza. El usuario de espadas duales se lanzó furioso para atacar la espalda de uno de los 9 cielos, pero el líder de la familia Bestgate estaba preparado para esto y alcanzó rápidamente su abanico. Con un movimiento de su mano, el hábil ilusionista desvió fácilmente al maestro que lo atacaba. Dirigiéndose a su oponente con arrogancia, Seun Ha preguntó cómo se atrevía ese insecto siquiera a intentar herirlo. En ese mismo momento, se dio cuenta de que los enemigos resultaron ser más insidiosos, porque, por el otro lado, el señor Tang lo tenía en la mira. El maestro de los 10.000 venenos, con la ayuda de 2 soldados del escuadrón de Ko, logró acercarse al sabio Hua y dirigir una pequeña cantidad de veneno hacia él. Mientras tanto, Mangaru Sun intentaba resistir el aterrador poder del maestro de la lanza de la familia Bestgate. La señorita Yun So ya había recibido varios golpes y la sangre corría por su rostro, pero seguía obstinada en sus ataques. Ella tenía una ventaja significativa en cuanto a fuerza, ya que con la ayuda de su lanza podía realizar ataques a larga distancia, controlando al enemigo desde lejos. A pesar de su agotamiento, Rusan continuaba esquivando innumerables golpes, solo recibiendo cortes menores de vez en cuando. La situación se complicaba aún más por el hecho de que durante todo este tiempo tenía que estar vigilando sus alrededores. El veneno se estaba agotando, pero aún así, era la única oportunidad que tenía para responder al usuario de la lanza. Mientras luchaba contra el guardia de la familia Bestgate, envió otra dosis de veneno en su dirección. La señora Yun So se vio obligada a defenderse. Evadir el veneno no era útil, por lo que logró debilitar su efecto con la ayuda de su enorme capa. Al darse cuenta de que el enemigo tenía cierta ventaja debido a las técnicas de veneno, la señora Yun decidió primero deshacerse del recipiente con el veneno. Sus siguientes ataques dirigidos a Ran tenían un objetivo distintivo respecto a todos los ataques anteriores. Ran no esperaba que realmente apuntara a los frascos, por lo que no pudo evitar perder el veneno. A pesar de esto, se dio cuenta de que ese veneno aún no era suficiente para continuar la batalla, por lo que decidió dirigir lo que quedaba hacia su enemiga. Para protegerse de tal cantidad de veneno, la maestra Zhou comenzó a girar su lanza, dispersando el gas a su alrededor. Pero mientras intentaba lidiar con este ataque, Rusan ya había logrado colocarse detrás de ella.
A pesar de eso, Jun-Soo controlaba perfectamente sus movimientos y esquivó su ataque, hiriéndolo varias veces con su lanza. Incluso luchar a corta distancia contra un maestro así era inimaginablemente difícil. El discípulo seriamente herido, Man, de repente notó que había bajado la guardia. Los maestros restantes, que previamente solo habían observado su batalla, corrieron audazmente hacia las puertas de la provincia de V. Rusan no pudo seguirles el paso, mientras que el suministro de veneno en los frascos situados en la puerta ya estaba al límite. En el último momento, cuando la señora Jun-Soo ya se lanzaba hacia él con un golpe de lanza, Ryan perdió el equilibrio, pero aún así intentó dirigir el veneno restante hacia sus enemigos. Afortunadamente, aún quedaba algo de veneno en los frascos, lo que le permitió deshacerse de los que habían logrado atravesar sus defensas. En un instante, los enemigos comenzaron a caer al suelo, y él ya no tuvo que preocuparse por dejar pasar a alguien por la puerta principal. Sin embargo, al defender la puerta, se sacrificó y dejó que un golpe aterrador le atravesara el pecho con la lanza. Al clavar su lanza en el cuerpo de su oponente, la arrogante Jun-Soo suspiró pesadamente y se preguntó cómo el perro insignificante se atrevió a apartar la mirada durante la batalla con ella. Sosteniendo la hoja de la lanza con las manos desnudas, el furioso Rusan dijo que una mujer loca debía callarse cuando se trataba de luchar contra un monstruo como él. Sus palabras comenzaron a tener sentido. Las manos de la señora Jun comenzaron a temblar al ver al guerrero moribundo con la lanza clavada en su cuerpo, levantándose con un grito furioso. Man Rusan continuó resistiendo incluso después de cumplir su misión. No tenía la intención de pedir misericordia a uno de los cielos inferiores. Considerando a su oponente como un loco, Jun-Soo intentó acabar con su puño, pero en ese momento cometió un terrible error. Man Rayuan, siendo verdaderamente un monstruo, logró atrapar su golpe. La señora Jun no podía creer que, en tal estado, él fuera capaz de algo así. En un instante, Rayuan, olvidando la lanza, se lanzó hacia adelante, agarrando a Soo por el cuello con sus propios dientes. Sorprendida por lo que estaba sucediendo, Jun-Soo no podía creer lo que ocurría. El guardia de la familia Bestgate comenzó a rogarle que parara, pero ya era demasiado tarde. En cuestión de segundos, Ryan terminó la batalla, decapitando al enemigo. El discípulo del gran maestro del veneno cayó junto a ella, tendido entre los enemigos caídos. Habiendo decapitado al enemigo, el discípulo del gran maestro del veneno cayó junto a ella, tendido entre los enemigos muertos. Ryan miró hacia el cielo y dijo que los 7 cielos menores eran basura completa. Después de luchar contra docenas de enemigos, apenas podía respirar, pero seguía preguntándose si su mentor estaba a salvo. Al borde de la vida y la muerte, recordó cómo había sido su camino tras encontrarse con los maestros de los 10,000 venenos. Lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos al pensar que había tenido una oportunidad increíble que había arruinado tan estúpidamente. Perdiendo la conciencia, se calmó un poco al pensar que había sido reconocido como un maestro de artes marciales de la familia Tang y que personas que conocían su nombre habían aparecido en Moram. Volviéndose hacia su madre, dijo que lo había hecho bastante bien para ser un mendigo de aldea, tras lo cual se disculpó por tener que morir en ese lugar. En un momento, se encontró en los brazos de su camarada, Muan, quien dijo que no permitiría muertes en esta batalla. Mientras tanto, en el campo de batalla de la provincia, el maestro de los 10,000 venenos logró extender el veneno hacia uno de los 9 cielos. El enemigo estaba completamente rodeado por gas venenoso, pero, como resultó, estaba preparado para esto. El veneno comenzó a actuar, y el señor Kimon vio que el sabio sostenía un abanico en sus manos. Con esta arma, uno de los 9 cielos no solo dispersó parte del veneno, sino que también logró realizar un contraataque. Con un movimiento de su mano, el maestro de la ilusión envió volando al señor Kimon y a 2 miembros del departamento de inteligencia secreta. El aterrizaje resultó ser muy duro, y los chicos se estrellaron contra la superficie a gran velocidad, destruyendo el edificio detrás de ellos. Afortunadamente, lograron sobrevivir. Los camaradas del señor Seo lograron aterrizar con éxito, reduciendo el daño al maestro de los 10,000 venenos. Sin embargo, el señor Tan Kemen, a pesar de la protección del enemigo,
estaba seguro de que el efecto definitivamente alcanzaría al sabio. Mezclar los 3 venenos juntos proporcionó un retraso en el efecto, por lo que Kunja aún no sentía el impacto de este ataque. Para derrotar a este aterrador maestro de la ilusión, debían resistir un poco más. Hengul fue quien soportó la mayor presión del gran sabio. Como era de esperar, su cuerpo no pudo soportar tal carga, y después de varios minutos de resistencia, se sintió débil. Aunque se había preparado a fondo, resultó que todavía no era lo suficientemente bueno para luchar contra un maestro de un nivel tan alto. Al ver la reacción del joven científico, el señor Hua asumió que probablemente estaba decepcionado, aunque había hecho todo lo posible. Semon admitió que el plan del joven era asombroso, pero nunca antes había utilizado la técnica de crear trampas tan grandes. La diferencia entre ellos era la experiencia. Dirigiéndose al científico de las 3 mentes, el sabio Seomon Hua dijo que cualquiera puede idear un gran plan y prepararse bien, pero no debemos olvidar las habilidades que solo el tiempo ayuda a perfeccionar. Sin embargo, en el momento en que comenzó a aumentar la presión de su técnica, sintió que no había tenido en cuenta otra variable en su plan. Las técnicas de 2 maestros fuertes se dirigieron repentinamente hacia él. Fueron la caída de 1000 espadas y el corte del cielo iluminado por la luna. Durante este ataque, se destruyó la barrera exterior que protegía el territorio donde luchaba el sabio. El jefe del monasterio Gongdong, llamado Muk Quan, así como la señora Nam Suen del Monte Lan, se infiltraron repentinamente. Se pusieron decididamente de pie para defender a sus camaradas, a pesar de la aterradora fuerza de su enemigo. Limpiándose la sangre de la boca, Ajin Wul dijo que estaba contento de ver a su viejo amigo del monasterio. Después de eso, se disculpó por mostrar ese aspecto de sí mismo. En respuesta, el señor Mukan concluyó que no debería haber presentado a su amigo al señor JYN. No podía creer que estuvieran luchando contra los cielos. Un preocupado señor Ton se unió a la conversación. Agradeció su ayuda, pero temía que fuera demasiado peligroso para ellos. En respuesta, la decidida señora Suen dijo que no podía ignorar el hecho de que los 9 cielos estaban, de alguna manera, involucrados en los asuntos de la noche silenciosa. Habiendo aterrizado en la superficie, el sabio Seun Ha preguntó a los representantes de las 2 grandes familias que habían venido a proteger a los fugitivos si realmente estaban dispuestos a desenvainar sus espadas contra los 9 cielos. Señalando con confianza su espada hacia el sabio, la señora Suen preguntó por qué estaban desperdiciando su energía persiguiendo a estas personas pacíficas en tiempos de confusión debido a los ataques de la noche silenciosa, en lugar de ayudar a la parte invasora. Con una mirada amenazante, Seun Ha dijo que no esperaba tal insolencia de su parte, cuestionando cómo se atrevían a interferir en los asuntos de los 9 cielos y si no temían que sus clanes sufriesen por tales acciones. Declaró que había llegado el momento de tomar el control del mundo. Mientras tanto, Rayuan seguía consciente. Se sorprendió al ver a JYN acudir en su ayuda. El heredero del clan del norte le pidió que resistiera un poco más y le agradeció su increíble trabajo. Continuando hacia adelante, le pidió a su camarada que no se preocupara porque, si se apresuraban, definitivamente podría curarse. Ya había encontrado el rastro del maestro Koo, por lo que siguió a sus compañeros, quienes habían logrado escapar de sus perseguidores. Con una voz débil y temblorosa, Rayuan respondió que lo que había aprendido tras ser derrotado por la espada del norte le hizo darse cuenta de que, ya fueran los artistas marciales de la Alianza Central o los 7 cielos menores, ninguno era rival para él. Acelerando el paso, Muban estuvo de acuerdo con sus palabras y le dijo a Rayuan que debía guardar sus fuerzas porque, en el futuro, seguirían perfeccionando juntos sus artes marciales. A pesar del ánimo, el maestro JYN estaba muy preocupado, ya que sentía que la energía de su camarada se estaba desvaneciendo lentamente. Mordiéndose el labio nerviosamente, volvió a maldecirse por ser arrogante y demasiado orgulloso, al punto de no tener precaución y poner en peligro a sus seres queridos. En ese momento, recordó las palabras de sus amigos, quienes le pidieron que tuviera cuidado con la autoconfianza y la gloria, que, en el curso de victorias subsecuentes, inevitablemente consumirían su cordura. El táctico del Escuadrón de Hierro le pidió que mantuviera una mente fría y permaneciera igual, porque si no lo hacía, dañaría no solo a sí mismo, sino también a quienes lo rodeaban.
Incluso las palabras de Kun fueron increíblemente acertadas al describir su situación, ya que dijo que Muban estaba volviéndose cada vez más dependiente de batallas imprudentes, convirtiendo a sus enemigos en trozos de tofu y sin preocuparse por las consecuencias. Ahora, Muban comprendía que, cuando eligió el camino de un guerrero en Moram sin dudar, todo marchó bien al principio y, por ello, bajó la guardia y se volvió descuidado. El orgullo se apoderó de él, y ahora debía enfrentar las consecuencias de pensar solo en sí mismo. Al darse cuenta de que todos estaban sufriendo por su imprudencia, odiaba aún más su estupidez. Minguson, apenas permaneciendo consciente, volvió a decir que, si no fuera por su lengua larga, esto no habría sucedido. En respuesta, Muban dijo que solo él mismo era el culpable de todo esto. El discípulo del maestro de los 10 venenos, dirigiéndose al heredero del clan del norte, le pidió que cuidara de su mentor. En respuesta, Muban le pidió que no perdiera el ánimo y dijo que estaba seguro de que Rayuan podría manejarlo por sí mismo. En ese mismo momento, el maestro de la transformación, Channing, se les acercó y comenzó a gritar fuertemente hacia la espada del norte. Muban, continuando hacia adelante, se culpaba en voz alta por lo que había ocurrido. Sin prestar atención al grito de su camarada, Channing agarró a Muan por los hombros y le gritó su nombre directamente en la cara. Solo entonces Muan se dio cuenta de que había alguien más junto a él. Dirigiéndose a su camarada, el maestro JYN le preguntó cuánto tiempo había estado cerca, pero en respuesta, Channing comenzó a gritarle a Muan que debía recuperarse, ya que ni siquiera notó que alguien se acercaba. Parecía que el maestro JYN había perdido la razón porque no prestó atención al grito. A pesar de la insatisfacción de su camarada, el maestro JYN se disculpó tranquilamente y dijo que debían darse prisa. Era la primera vez que Channing veía al heredero del clan del norte en tal estado. Suspirando profundamente, se dirigió a su compañero con las palabras de que Manrusan ya estaba muerto y debía ser dejado atrás. Muan quedó tan impactado al escuchar esas palabras que se congeló en su lugar. Se volvió hacia el discípulo del maestro Tang nuevamente, pero no escuchó nada en respuesta. Colocando a su camarada caído en el suelo, el maestro JYN intentó hablar con él otra vez, pero todo fue inútil. Muan no podía aceptar que realmente estaba muerto. Channing, manteniendo la cabeza fría, pidió al heredero del clan del norte que se controlara y lo escuchara con atención. Pero a pesar de sus palabras, Muan seguía intentando hablar con su camarada muerto, experimentando una increíble desesperación por sus errores que le costaron la vida a Rusan. Channing se dio cuenta de que estaban perdiendo demasiado tiempo. Agarrando al líder de la familia Jin por el hombro, le gritó que debía recuperarse porque era el corazón de su equipo y, si él se desmoronaba, todo acabaría. Hablando sobre su camarada caído, admitió que era triste, pero Manrusan asumió la responsabilidad de su error y dio lo mejor de sí mismo. Fue su propia elección y su voluntad morir honorablemente en batalla para proteger a sus compañeros. Tratando de devolverle el sentido a su camarada, le gritó que debía empezar a pensar con la cabeza si no quería desvalorizar el sacrificio del sabueso sangriento. Era la primera vez que Channing veía a Jin Muan en tal estado. Estaba seguro de que el heredero del clan del norte se estaba culpando a sí mismo. Aún así, el maestro de transformación entendía su agotamiento, ya que este joven había pasado por mucho en tan poco tiempo. Conociendo solo parte de los incidentes, Channing se sorprendió por estos eventos, dándose cuenta de que Jin Muan probablemente estaba agotado mental, física y moralmente. Por muy frío que fuera, la muerte del rabioso sabueso sangriento solo aumentaba su dolor. La responsabilidad sobre sus hombros pesaba más con cada instante, pero intentaba mantenerse en orden para que pudieran sobrevivir a tal situación. Channing informó que, según la información disponible, Kun Hua, de los 9 cielos, estaba en el camino de su grupo. Aunque confiaba en la habilidad de sus compañeros para contraatacar, entendía que el enemigo estaba en un nivel completamente diferente. Además, ya estaban siendo alcanzados por los hombres del demonio bicéfalo. Tomando el cuerpo de su camarada caído, el maestro de transformación pidió retrasar el duelo y prometió que decidiría qué hacer con Rusan mientras Muan debía regresar con los demás para ayudarlos a escapar. Volviendo a la situación, Muan le agradeció su ayuda y le pidió que tuviera cuidado. Finalmente, Channing le pidió que se controlara para que pudieran reunirse a salvo y sanos. Mirando a su camarada, Muan volvió a pensar en las consecuencias. Le era difícil aceptar lo que había ocurrido,
pero no tenía otra opción. Para proteger a sus seres queridos, corrió de nuevo, dejando esta pérdida atrás. Mientras seguía los pasos del maestro Seo, sintió la presencia de un gran número de maestros. El escuadrón del demonio bicéfalo ya estaba muy cerca. Muan no podía permitir que los enemigos se acercaran a sus compañeros, así que se detuvo. Decidió acabar con ellos antes de reunirse con el equipo en la provincia. Con un rápido golpe, eliminó a docenas de seguidores. Pero, como resultó, la carnicería no fue suficiente. Incluso aquellos que cayeron muertos por su espada continuaron tratando de capturarlo. El escuadrón del demonio bicéfalo, utilizando técnicas demoníacas, seguía luchando incluso después de la muerte. Muan no esperaba que, en ese momento, quienes menos esperaba vinieran en su ayuda. Usuarios de los 3 métodos fundamentales de cultivo se unieron a la batalla, eliminando a parte del escuadrón del demonio bicéfalo con un poderoso ataque. Tras lidiar con los enemigos, los recién llegados, preocupados por el estado del joven maestro, le preguntaron si estaba bien. Muan quedó simplemente impactado por la aparición de Moon Jun y el tío Hank, y de inmediato les preguntó qué estaban haciendo allí. El tío respondió que, tan pronto como se enteraron de que había habido un juicio público recientemente, así como de la batalla con Ji Chunghua, se apresuraron a venir, pero se retrasaron debido a los asuntos de la Asociación de Comercio. Llegaron justo cuando comenzó el incidente, así que no tenían idea de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, no hubo tiempo para hablar, ya que fueron interrumpidos por el rugido salvaje de los seguidores del demonio bicéfalo. La siguiente parte del destacamento, que reporta directamente al ministro, alcanzó al líder de la familia Jin. Detrás de ellos estaba Joen, drenando la fuerza vital de uno de los seguidores. Al verlo, el tío Han se horrorizó por el extraño arte marcial de absorción de sangre. En ese momento, asumió que, muy probablemente, se trataba de un usuario del arte demoníaco prohibido de la Cruz Sangrienta. Mirando al maestro de las artes demoníacas, reconoció a Jo Enun, el hijo de Ho Cheng-wu, uno de los 4 grandes de los cielos del norte. Ahora entendía que este hombre, a quien siempre había considerado una gran persona, era en realidad el principal culpable de la exterminación de tribus pacíficas durante la existencia del clan celestial del norte. El maestro Han, siendo un guerrero de bajo rango, creía que este monstruo era poco probable que lo recordara. Viendo a Enun frente a él, a pesar de estar gravemente herido, Muan caminó con determinación hacia él y pidió a sus camaradas que se marcharan. Dirigiéndose a Muan, el hijo del puño demoníaco reiteró sus palabras de que odiaba vivir a la sombra de su padre. Deseaba ser conocido en el mundo solo como Jo Enun. Preguntó a su hermano menor si pensaba que su vida llena de ambición era triste. Mostrando sus nuevas habilidades de manipulación de sangre, declaró que, mientras agonizaba tras el ataque final de su hermano menor, sus artes marciales continuaron desarrollándose. Gracias a ese incidente, encontró otra forma de usar el arte de la Cruz Sangrienta. Mirando con arrogancia al maestro Muan, dijo que el enemigo más fuerte también resultó ser el mejor maestro. Tal cumplido de un seguidor del culto demoníaco solo causó repulsión en el maestro Jin. Sacando su espada, se lanzó nuevamente al ataque. Joen tampoco perdió el tiempo y corrió hacia él, liberando el poder de su sangre demoníaca. Pero esta vez, no pudieron continuar su batalla. Justo antes de cargar, otro artista marcial llegó al campo de batalla. El usuario de los 32 pétalos de flor de ciruelo los detuvo. Muan, enfocado en el enemigo, nuevamente perdió la atención y no notó la llegada de otra persona poderosa. Esta vez, el anciano del clan de la montaña Wu entró en la batalla. Tras destruir a varios enemigos, se dirigió a Enun, preguntándole si era el líder del escuadrón del demonio bicéfalo. Con una sonrisa arrogante, Enun recordó que Chilsun probablemente quería enfrentarse a él porque el espía que enviaron al clan de la montaña Wu fue capturado torpemente y se suicidó. El tono irrespetuoso del oponente provocó una verdadera ira en el maestro del arte del pétalo de flor de ciruelo. Enojado, dijo que Min Juan era uno de sus discípulos favoritos en el clan. Había estado con él durante 10 años y era uno de los mejores en cuanto al aprendizaje de las artes de la montaña Wu. Al enterarse de que el devoto estudiante resultaba ser su enemigo, Chilsan se dio cuenta de que eran las mismas personas que los enemigos habían enviado a otros clanes. Dirigiéndose al maestro del temible arte de la sangre, el anciano le preguntó qué era lo que la organización del demonio bicéfalo intentaba lograr.
Caminando lentamente hacia él, Joenun dijo que no podía expresar toda la tristeza que sentía porque pasaban al menos 5 años entrenando a los niños, después de lo cual los enviaban a los clanes. Hablando sobre el hecho de que entrenaron a Min Juan durante más de 15 años, preguntó quién había sufrido más por tal pérdida. Esas palabras hipócritas hicieron que el anciano de la montaña U se enfureciera enormemente. Respondió gritando que el bastardo dejara de hablar tonterías y simplemente respondiera a la pregunta de qué diablos estaban intentando. Mirando hacia abajo, Enun dijo amenazante que para aquellos que sabían y podían hablar sobre el demonio bicéfalo, la única respuesta posible era su muerte inevitable. Mirando al anciano con ojos demoníacos, Enun preguntó si realmente quería escuchar la respuesta a su pregunta. Incluso la amenaza de muerte no detuvo al anciano, quien sentía una tristeza increíble por la pérdida de sus devotos estudiantes. Furioso, apuntó su espada hacia su enemigo y gritó que destruiría personalmente al demonio bicéfalo que estaba causando estragos dentro de los clanes de Moram. Cuando Muan intentó advertirle al anciano que era demasiado peligroso, el hombre lo interrumpió e informó que el Monte Mlan y el monasterio Gongdon estaban fuera de la puerta trasera de la Alianza Central para ayudar a su grupo. Le pidió al maestro Jin que fuera allí y protegiera a todos, incluso a Kemun. A pesar de la petición, Jin respondió que no podía permitir que Chilsan se quedara solo con un enemigo tan temible. Sin embargo, la determinación del anciano era inquebrantable. Respondió fríamente que sus estudiantes llegarían pronto y que este era un asunto del clan de la montaña U, que se encargarían ellos mismos de los seguidores de las artes demoníacas. Después, le pidió al Sable del Norte que confiara en ellos. Muan no podía faltar al respeto a su decisión y quedarse sin permiso, así que solo le pidió al anciano que tuviera mucho cuidado. Junto con el tío Han y Muyon, siguieron adelante en los pasos de sus camaradas, mientras comenzaba una feroz batalla entre el anciano de la montaña U y el líder del destacamento del demonio bicéfalo. Mientras tanto, la presión de Sage Seuna continuaba aumentando. Intentando reforzar su trampa, Ajin Wou comenzó nuevamente a desarmar los dibujos en busca de fallos. Recordando las palabras del sabio, pensó que tal vez realmente no tenía suficiente resistencia para compensar la falta de experiencia real de combate y sacar todo el provecho de esta trampa. Había entrenado esta técnica muchas veces en los últimos años, pero aún no era tan completa, poderosa o perfecta como quería. De hecho, mientras seguía buscando errores, pensó que inicialmente no esperaba mucho de esta técnica porque, si pudiera retrasar a Kuna solo 10 minutos, eso sería suficiente. Mientras el científico de 3 mentes intentaba perfeccionar su técnica, el sabio Semuna no tenía intención de detenerse. Dijo con una mirada amenazante que el monasterio Gongdon y el Monte Mlan tendrían que enfrentar graves consecuencias mientras se lanzaban al ataque. Los compañeros decididos del clan del norte gritaron que los 9 cielos no tenían derecho a ignorar las opiniones de las grandes familias. Querían escuchar primero la explicación correcta de lo que realmente hacían los 9 cielos. Tras repeler sus ataques con la ayuda de una técnica de escudo, el arrogante sabio dijo que era muy bajo que sucumbieran a la voluntad de un niño que era hijo de un traidor. A pesar de la resistencia del sabio, los chicos no iban a detenerse. Deteniéndose solo para clavar su espada en el suelo, Zeng se apresuró a atacar de nuevo. El sabio, controlando el espacio a su alrededor, preguntó si el maestro Ko realmente solo sabía atacar por la espalda. Luego, detuvo fácilmente el ataque y, con arrogancia, dijo que con solo la tercera gran técnica de espada de la nube azul, utilizada por guerreros de bajo rango, no podría ni siquiera arañarlo. A pesar de las palabras del sabio, el maestro Seo hizo todo lo posible por proteger y sacar a todos sus camaradas del territorio de la Alianza Central sanos y salvos. Poniendo una presión increíble sobre la técnica defensiva del maestro de ilusiones, añadió una segunda espada a su ataque. El maestro Ko no podía detenerse, pues estaba cumpliendo la orden de su verdadero maestro. En un instante, logró romper la defensa del maestro de ilusiones incomparable. Impactado por lo sucedido, el sabio Seomun-ja apenas logró esquivar el ataque furioso, perdiendo algunos cabellos en el proceso. No podía creer que alguien hubiera atravesado su trampa protectora. Solo entonces se dio cuenta de que no se trataba de una técnica ordinaria de la espada de la nube azul, sino de una habilidad avanzada que el maestro Ko había dominado después de alcanzar la iluminación. Los maestros de las grandes familias no le dieron un momento de respiro a uno de los 9 cielos.
Se apresuraron a atacar de nuevo, y siguiendo su ejemplo, los seguidores del monasterio Gongdong también cargaron contra él. Mirándolos con un odio increíble, el arrogante sabio pensó con enojo cómo esos insectos se atrevían a enfrentarlo. En un instante, liberó una cantidad enorme de energía, dispersando a todos los luchadores en diferentes direcciones. Los maestros apenas lograron sobrevivir al poderoso flujo de poder emanado por el sabio. Con solo un movimiento de su abanico, envió a todos volando. Con un tono aterrador y arrogante, les dijo que dejaran de luchar inútilmente. Sin embargo, en ese momento, comenzó a sentir una fuerte presión debido a la acción del veneno. Anteriormente, estaba seguro de haber prevenido que el veneno se propagara. Pero el momento en que el veneno del mejor usuario de venenos entró en acción resultó ser un verdadero triunfo para el señor Mon. Viendo cómo el enemigo comenzaba a reaccionar al veneno, se dio cuenta de que el sabio había subestimado su capacidad. Cuanto más usaba Kunja su energía interna, más se congelaban sus puntos focales principales, drenando su energía interna. El tiempo que el maestro Ko y el señor Kimon lograron ganar benefició al científico de las tres mentes, quien finalmente mejoró el modelo de su trampa. Con una anticipación creciente de un golpe de represalia, declaró que ahora Kunja pagaría por todo. En ese momento, el sabio intentaba resistir el potente veneno y ya había logrado revelar algunas de sus características. Sin embargo, el hombre más inteligente del mundo, a pesar de la difícil situación, encontró una salida. Decidió usar los vasos sanguíneos en lugar de los puntos focales de chi, pero no le dieron tiempo para pensar. La dama So, milagrosamente superando sus miedos, comenzó incluso a ayudar, lanzando a Kuna con los sellos del científico de las tres mentes justo a los pies del sabio Seo Mon. En un instante, Ajin W activó los sellos y su ilusión comenzó a operar. La técnica de distorsión espacial que controlaba la trampa puso al sabio de los nueve cielos en una posición incómoda. El arrogante anciano admitió que era una técnica poderosa, pero creía que no era suficiente para contrarrestarlo. Sin embargo, intentar resistir a Kuna solo agravó la situación, ya que el efecto del veneno seguía agotando sus reservas de energía interna. Ajin Wu, aumentando furiosamente el efecto de la ilusión, agradeció a su oponente por darle la oportunidad de adquirir habilidades que lo ayudarían a compensar la diferencia de experiencia en el futuro. Al intensificar la distorsión del espacio con la ayuda de una trampa previamente preparada, el científico de las tres mentes logró sellar temporalmente al gran maestro de ilusiones. Cuando el sabio Seo Mon Hua logró liberarse, los chicos ya habían escapado. El arrogante sabio se preguntaba furioso cómo esos seres, que consideraba peor que insectos, se habían atrevido a atraparlo. Por primera vez en su vida, sintió una ira que hizo hervir su sangre de odio. Prometió que definitivamente recordaría a esos tontos que lo habían puesto en una posición tan incómoda. Mientras Seung-ha soñaba con venganza, los chicos huían a toda velocidad fuera de la provincia de Hab. En el pasado, Ha Jin-woo había encontrado a la nieta de la familia Bestgate, pero esta vez el oponente era mucho más formidable. Recibió cada vez más lecciones valiosas, desafíos y tareas. En esta ocasión, logró aprender mucho gracias al peligro de muerte enfrentado en su batalla con el sabio fantasmal. Dirigiéndose a su aterrador oponente, el estratega de la familia Jin dijo con determinación que la próxima vez le daría una pelea digna cuando fuera mucho más fuerte. Los chicos continuaron su camino sin ser perseguidos por la alianza. Al alejarse de la alianza central, se detuvieron en un bosque cercano para agradecer a Mukan y a Lady Nam por su apoyo. Los eruditos de las tres mentes también se disculparon, ya que, debido a este incidente, el monasterio Gongdong y el clan del Monte Mo podrían enfrentar consecuencias desagradables. En respuesta, el señor Wan sugirió que habría disturbios en el campo político, pero mencionó que recientemente los cargos contra el guerrero Jin habían sido retirados. Además, muchos habían notado el comportamiento sospechoso de Ichena, lo que provocó que la gente comenzara a desconfiar de los nueve cielos. Por ello, era poco probable que lograran dañar a sus clanes. Lady Nam estuvo de acuerdo con sus palabras y afirmó que su clan tenía poco contacto con el mundo exterior desde el principio. Dudaba que las consecuencias negativas los afectaran. Además, recordó que la Espada del Norte y sus camaradas la habían ayudado en una ocasión y por eso quería devolverles el favor algún día.
Ante esta actitud positiva hacia la situación, el científico de las tres mentes agradeció una vez más su ayuda y les deseó que tuvieran cuidado y se protegieran. Les propuso volver a encontrarse si el destino era favorable. Los chicos continuaron alejándose de la alianza, pero el señor Tan seguía mirando hacia atrás, preguntándose si su estudiante estaría bien. Sus preocupaciones se intensificaron al pensar que Ryan estaba consumido por la culpa. Todo lo que pudo hacer fue pedirle que tuviera cuidado. Dirigiéndose al científico, el señor Tan admitió que a menudo traía problemas a su clan, por lo que no podría regresar después de este incidente. Ah-Jin Woo se disculpó por permitir que ocurriera una situación así, en la que el maestro de los 10,000 venenos tuvo que intervenir. Sin importar lo que hubiera sucedido, decidieron firmemente actuar con mayor cuidado en el futuro. El señor Kimon ya no quería escuchar las disculpas del científico, asegurando que el líder de su clan no temería las consecuencias, ya que creía que los seguidores de la Espada del Norte estaban haciendo lo correcto. Después de estas palabras, Mea preguntó hacia dónde irían después. El científico de las tres mentes respondió que debían dirigirse al sur. El señor Caimón no estuvo de acuerdo con su decisión, ya que el sur estaba bajo la influencia de la Alianza Celestial Central, y los clanes cercanos también estaban en manos de la Alianza. Sin embargo, resultó que esa era la razón por la que Ah-Jin Woo eligió dirigirse al sur, creyendo que esa decisión sería inesperada. En un momento, el maestro Ko, cansado de viajar y de controlar el entorno, informó que un extraño había aparecido cerca. Junto al río, había un pequeño bote. Resultó ser Dayo. El científico pensó que su camarada Jin Woo podría haber llegado a ese mismo lugar. La conexión mental entre ellos resultó ser un verdadero regalo del destino. Ah-Jin Woo atacó a su viejo camarada con un abrazo y exclamó que justo necesitaban un barco para cruzar el río. En el momento en que el erudito de las tres mentes comenzó a aferrarse a su camarada, el señor Yo se arrepintió de haber aceptado ir con ellos. Unas horas más tarde, desaparecieron de la vista mientras avanzaban rápidamente a lo largo del río. Mientras tanto, Muban, acompañado de sus leales camaradas, continuaba huyendo del territorio de la Alianza. Después de un tiempo, sintió la presencia de la energía de seguidores de un culto demoníaco que los perseguía, lo que solo podía significar que el anciano Chilsan había sido derrotado en la batalla contra Unum. Deteniéndose un momento, Muban se deshizo de un grupo de perseguidores con un solo movimiento de su espada, pero, como resultó, eso no fue suficiente. Los enemigos seguían acercándose, y Moon Jun y el tío Juan comenzaron a protegerse mutuamente. En un momento, aparecieron 5 luchadores enemigos detrás de ellos mientras Muban estaba ocupado con otra parte de los perseguidores. Afortunadamente, más camaradas de Muban se unieron a la batalla. Un escuadrón apareció en el campo de batalla, infundiendo miedo en los enemigos. Moon Jun, asustado por el peligro, no podía creer que los encontraría tan pronto. El señor An se sorprendió de que un destacamento de hierro viniera en su ayuda. Dirigiéndose al líder de la familia Jin, el maestro Yang le preguntó cómo lograba sobrevivir a pesar de lo a menudo que se metía en problemas. Cuando le preguntaron cómo se enteraron de sus problemas, el líder del destacamento de hierro respondió que era difícil no notar un alboroto de tal magnitud. Luego dijo que consideraría esto un pago por la batalla contra el clan del puño roto, cuando Jin salvó a su escuadrón. Aún así, admitió que el maestro Jin no podía contar mucho con su ayuda, ya que no querían ganar más enemigos ni añadir más problemas. Planeaba eliminar a los perseguidores para que nadie de la alianza adivinara su intervención. Muban, sin esperar tal ayuda, les agradeció por su apoyo. Después de eso, cruzó miradas con Chayaken, quien le advirtió que no se comportara imprudentemente. Bajando la mirada, Muban dijo que todavía recordaba el consejo que el sublíder del destacamento le había dado recientemente. Ahora realmente lo sentía y entendía su significado. Admitió que no había logrado comprender el significado de esas palabras durante su conversación, pero ahora todo era diferente. Entendiendo el dolor del heredero del clan del norte, Lady Cha respondió que así es como una persona crece, porque una cosa es hablar de algo y otra completamente diferente es pasar por tal prueba. Esta última ayuda a comprender completamente el significado de su frase. Después de estas palabras, Muban volvió a agradecer al destacamento de hierro, y la sublíder llamó a sus compañeros a limpiar los rastros para que pudieran desaparecer de manera segura del territorio de la Alianza Central.
Finalmente, el líder Yang invitó a su camarada a reunirse la próxima vez en circunstancias más favorables, después de lo cual los invitó a abandonar primero el campo de batalla. Mientras observaba a sus compañeros, Muzhen recibió un informe de que ya no había más persecución. Estaban convencidos de que definitivamente se habían deshecho de sus perseguidores. Dirigiéndose a sus temibles guerreros, les preguntó si les importaría ayudar una vez más a los chicos con quienes ya habían luchado codo a codo. Naturalmente, Yang Muzhan no podía ser tan serio, y después de esta declaración en voz alta, comenzó a reír, diciendo que su intervención solo complicaría las cosas. Después de asegurarse de que no quedaban rastros, el destacamento de hierro abandonó la escena. Gracias a los caballos proporcionados por el señor Yang, fue mucho más fácil y rápido avanzar. Pero, como resultó, el líder Yang no pudo rastrear a todos los enemigos. Mientras avanzaban por el bosque, los chicos se encontraron con una trampa preparada. La poderosa explosión de la trampa destruyó gran parte del bosque. Por suerte, Muban logró reaccionar y saltar, llevándose a Moon Jun y al tío Juan con él. Los emocionados muchachos se aseguraron de que todos estuvieran bien, pero resultó que esa trampa era solo una pequeña parte de la prueba que debían enfrentar. Muban sintió una enorme y aterradora cantidad de energía emanando del bosque. El anciano, con una gran cantidad de espadas en la espalda, comenzó a caminar lentamente hacia ellos. Dijo que le gustaría probar la espada que mató al único espadachín que mereció su reconocimiento. Naturalmente, hablaba de cómo Muban había logrado derrotar al señor de las espadas Xiong Chena, el temible oponente que bloqueó el camino para el jefe de la familia JYN. Resultó que este aterrador enemigo era uno de los 9 cielos, un sabio llamado Chak Jep. Al darse cuenta del peligro, Muban pidió a su tío Juan y a Moon Jun que no interfirieran y se dirigieran a un lugar seguro. Pero no hubo tiempo para pensar, porque Chak Jep inmediatamente apuntó sus espadas hacia el heredero del clan del norte. Además, utilizó simultáneamente 3 espadas, apuntándolas por separado hacia cada uno de los combatientes. Muban logró bloquear el ataque dirigido hacia él, mientras que otras 2 espadas volaron hacia sus compañeros con una velocidad increíble. Los usuarios de las bases de cultivo tuvieron dificultades para bloquear el ataque del enemigo. En un instante, Muban acudió en su ayuda con una velocidad asombrosa, desviando ambas espadas dirigidas a su tío y a su hermano menor. Entre todos los adversarios a los que tuvo que enfrentarse ese terrible día, el espadachín de los 9 cielos resultó ser el más formidable. Pero en este momento, Muban estaba más concentrado que nunca. Temía por las personas queridas para él, porque había prometido que nunca volvería a perder a sus camaradas. Sin perder tiempo, se lanzó a la batalla contra el más fuerte de los espadachines. El maestro Chak Jep ni siquiera se inmutó al defenderse del ataque, que levantó un torbellino en todo el campo de batalla. Los muchachos entendieron que estaban en un nivel completamente diferente y que no tenían lugar allí, ya que solo serían una carga para su joven maestro. Mientras resistía la increíble presión de la espada del norte, el maestro Chak Jep admitió que el potencial del clan del norte era verdaderamente excepcional. Dijo que, siendo tan fuerte a tan corta edad, Muban se convertiría en un monstruo aterrador cuando creciera. Solo la idea de esto volvía loco a uno de los 9 cielos. Muban le parecía simplemente un espadachín increíble. Además, Chak Jep notó que sentía que la espada negra de Muban emitía una energía extraña y poderosa. Sin embargo, el maestro espadachín observó que Muban nunca cuidaba adecuadamente del asterisco Snowflower asterisco. Apuntando a la grieta en la espada y aplicando aún más presión, comentó que una espada descuidada por su dueño se desgasta rápidamente y puede colapsar durante la batalla más importante. Al observar las manos del heredero del clan del norte, asumió que Muban estaba aprendiendo herrería. Este hecho lo decepcionó, ya que no entendía por qué el maestro JYN descuidaba tanto el mantenimiento de sus armas. Había una diferencia importante entre ellos. Chak Jep comprendía perfectamente las particularidades de todas las espadas. Dijo que, si se corta, apuñala y se deja que las espadas prueben la sangre, es prioritario mantener la seguridad del arma. Cada una de las espadas de los más grandes espadachines estaba en perfecto estado y brillaba como un espejo. Uno de los 9 cielos hizo entender al joven maestro que debía asegurarse de que su espada estuviera en perfectas condiciones, porque el arma era tan valiosa como la mujer que un maestro ama.
Apuntando sus espadas al joven maestro, el anciano declaró que esta era la ley, porque, al igual que con una mujer, debía manejar su espada con cuidado. Viendo a Muban en una posición peligrosa, los chicos, sin pensar, se lanzaron hacia adelante gritando que las espadas del anciano estaban dirigidas hacia él. Pero un momento después, un poderoso trueno retumbó en el campo de batalla. Muban y el maestro Chak Yep saltaron hacia los lados, evitando el aterrizaje de un extraño con una fuerza aterradora. El heredero del clan del norte estaba más concentrado que nunca, sintiendo la increíble energía de otro maestro que se había unido a la batalla. El anciano Chak Yep entendió perfectamente bien de quién era ese feroz poder. Admitió que había sido una entrada espectacular, pero dijo que podría haberse encargado del fugitivo solo. Resultó que esa impactante aparición pertenecía a la señora Gangu, la maestra de la tormenta, quien había llegado al campo de batalla. Dirigiéndose a su compañero de los 9 cielos, ella preguntó si sabía sobre los rumores que circulaban entre los residentes de Meen. Comentó que la razón por la que el clan del norte fue destruido era el codicioso deseo de poder de la Alianza Central. Esta vez, por miedo a que surgieran pruebas que pudieran sacudir los cimientos de la alianza, intentaron deshacerse del último descendiente del clan del norte. Dirigiéndose al señor Chak Yep, declaró que dudar de la moralidad de la Alianza Celestial Central en los 9 cielos había causado un grave daño a su honor, y que había rumores de que estaban tratando de encubrirlo al enviar a los invasores a una guerra a gran escala con Salan Knight. Dejó caer decididamente al suelo una botella de vino fino con solo unas gotas restantes y le dio la espalda al jefe de la familia JYN. Sin entender sus intenciones, el maestro de las 8 espadas le preguntó a la anciana qué estaba haciendo. Con una mirada amenazante, extendiendo su mano hacia Chak Yep, le preguntó, como representante de los 9 cielos, hasta dónde estaba dispuesto a caer. Parándose junto a Muban, miró a los ojos del joven, quien había pasado por tanto debido a la codicia de la alianza. El heredero del clan del norte preguntó por qué la dama de los 9 cielos había decidido hacer eso. Quitándose la máscara, la señora Nun dijo que este espectáculo estaba fuera de control. Todo este tiempo había estado observando desde las sombras, pero ahora no podía soportar lo que estaba ocurriendo. Admitió que también se sentía culpable. Agarrando al heredero del clan del norte por la ropa, le recordó las palabras de apoyo que le había dado y que no quería presenciar la caída del último descendiente del clan del norte. De repente, Muban sintió un poderoso aumento de fuerza. La señora Nun le transfirió una enorme cantidad de energía a través del punto de acupuntura de la puerta de la vida. Mirando a su benefactora, no podía entender por qué ella estaba dispuesta a llegar tan lejos. Con seriedad, ella le dijo que debía descubrir la verdad escuchando atentamente sus palabras. Con una mirada fría y seria, declaró que no era la Alianza Celestial Central quien controlaba el mundo, sino una persona detrás de todos los eventos. Muba ni siquiera podía imaginar de quién estaba hablando. La señora Non reveló el secreto. Esa persona era un guerrero invencible conocido como Moan Yul Chan. A pesar de pertenecer a los 9 cielos, él era quien se sentaba en el trono por encima de los otros 8. El mundo pensaba que sus habilidades de combate eran promedio en comparación con los demás miembros de los 9 cielos. Sin embargo, todos los demás, incluida la señora Non, habían perdido contra él y habían recibido un poder increíble de su parte. Moan Yul Chan sabía muy bien que, para obtener el control de Meen, necesitaba mantenerse lejos de la mirada de los líderes rivales. Fundó los 9 cielos para desviar la atención de sí mismo, gobernando silenciosamente el mundo desde las sombras y persiguiendo sus metas egoístas. Este guerrero invencible solo utilizaba a Salan Knight cuando lo consideraba necesario para fines políticos. Creaba enemigos, luego usaba el miedo, la ira y la ansiedad para provocar y controlar el caos. Así es como ese loco gobernaba el mundo. En un momento, Salan Knight tomó su propia decisión. Se negó a seguir bajo su mando y también a obedecer sus órdenes. En ese momento, su leal escuadrón se convirtió en el verdadero enemigo de Marin, aunque nadie sabía con certeza si esto era parte de los planes de Moan Yul Chan. Al ver la expresión de shock en el rostro del jefe de la familia JYN, la señora Non reiteró que todo esto era obra de Moan Yul Chan. Muban tuvo que aprender que, como existe el mal absoluto, es necesario el bien absoluto para mantener el equilibrio. Por eso se creó el clan Celestial del Norte, pero este clan se volvió más fuerte de lo esperado.
comenzó a atraer mucha atención y ganó respeto entre la gente de las llanuras centrales. En un momento, su estatus y fuerza superaron incluso a los 9 cielos. Jin Quan Hou, el cuarto jefe del clan, era muy diferente a todos los que lo precedieron. Parecía que se había acercado demasiado a la verdad y comenzaba a darse cuenta de lo que ocurría en las sombras. Moan Yul-chan decidió que esta persona representaba una gran amenaza para él, por lo que el clan celestial del norte fue destruido. Esta vez, Jin Muban se había convertido en una nueva amenaza para su familia. En ese momento, la señora Nun ya no pudo suprimir los sentimientos de vergüenza y culpa que sentía hacia el clan celestial del norte. Intentó contenerse, pero no pudo. Sin embargo, no podía hacer nada al respecto sola. Mirando hacia abajo, volvió a decir sinceramente que se sentía verdaderamente avergonzada de su comportamiento, algo inapropiado para su estatus. Cuando terminó su historia sobre la verdad de este mundo de dos caras, el maestro Chak Yep se dirigió a la anciana, diciéndole que probablemente había caído en la locura. Admitió que todo este tiempo se había quedado en silencio esperando escuchar lo que ella tenía que decir. Apuntando su espada hacia ella, le dijo que había dicho tonterías. En respuesta, la señora también apuntó su bastón hacia el enemigo e invitó a poner fin a esto. Preguntó con tono serio cuánto tiempo seguirían dejando que Yul-jong jugara con ellos. Rechazando su oferta, el maestro Chak apuntó sus espadas hacia su compañera y le dijo que el maestro Mon era un ser absoluto cuya fuerza no podía ser comprendida, ya que había vivido durante muchos siglos. Además, le pidió a la señora que no olvidara su bondad, ya que habían recibido mucho de él. Después de esto, la maestra Nun de repente golpeó la superficie rocosa con su bastón, empujando a Muban a un lado. Creó una pared detrás de ella y le pidió al heredero del clan del norte que se fuera inmediatamente. Quería que se mantuviera oculto, actuara con cautela y se preparara cuidadosamente para los futuros desafíos, acumulando su fuerza. Muban no podía creer que sería salvado por uno de los 9 cielos. Siguiéndola con la mirada, instó a sus compañeros a apresurarse, mientras la señora Nun detenía al aterrador espadachín. Chak Yep estaba simplemente furioso por lo que había hecho la anciana. Al acercarse a ella, le dijo con enojo que había tomado una decisión estúpida y que esta vez no debía esperar ningún favor. Apuntando a su oponente, ella respondió que ya no quería una vida llena de mentiras. Después de esto, la maestra activó su bastón de tormenta y las vendas comenzaron a caer. La usuaria de un increíble poder de tormenta voló al aire, su apariencia cambió enormemente y se cubrió de relámpagos destructivos. Mientras tanto, los compañeros del jefe de la familia JYN ya habían cruzado el río. El largo viaje les permitió llegar a un lugar donde ya no estaban a la vista de la Alianza Celestial Central. El área alrededor del lugar donde acamparon estaba controlada por los maestros animales de transformación. El cuervo que aterrizó en el hombro de Chun Jing informó que los alrededores estaban despejados y no había perseguidores. Los científicos continuaron desmantelando mapas y analizando el terreno para determinar qué ruta sería más segura. El maestro Seo siguió dando órdenes a sus hermanos para asegurarse de que estuvieran a salvo, mientras que el señor Kimon y la señorita Mira atendían a los heridos y monitoreaban el estado de Hall. Su caballo, que durante todo este tiempo pensó que era un caballo increíble, estaba profundamente dormido, recuperando fuerzas tras una larga noche. En un momento, el maestro de la transformación sintió la aproximación de una parte del escuadrón que faltaba. Dirigiéndose a sus compañeros, dijo que el jefe JYN ya estaba cerca. Muan, junto con su tío y su hermano menor, habían llegado de forma segura al lugar donde las huellas del maestro Seo los habían guiado. Tras llegar al lugar, los exhaustos señor Han y Mujin finalmente cayeron al suelo para recuperar el aliento después de la continua carrera. Al encontrarse con el joven maestro, el señor Seo y Ah Jin-woo se alegraron de que pudieran llegar a su destino sin persecuciones. En primer lugar, Muan quería asegurarse de que todo estuviera bien y de si había heridos. Ah Jin-woo respondió que su unidad no había sufrido daños. Después de eso, el señor Tan se acercó y dijo que estaba contento de que todos estuvieran vivos, pero con una expresión preocupada, preguntó por Ryan y por qué no estaba con el señor JYN. Cuando Muan bajó la mirada e intentó contar la verdad con sentimiento de culpa, el señor Tan comprendió todo sin necesidad de más palabras. No podía creer que lo que más temía hubiera ocurrido. Agarrándose la cabeza, Kimon no pudo mantenerse en pie y,
En ese momento, su preocupada sobrina lo levantó. Muan, sintiendo el peso de esta pérdida, se disculpó por no haber podido salvarlo. Esta noticia sorprendió a todos, incluso a Jin-gul no pudo contener sus emociones. El maestro Ko, como un verdadero hombre, se mantuvo firme con todas sus fuerzas. Chan Ying se acercó al joven maestro y le dio una palmada en el hombro, informándole que la señora Balren había llevado el cuerpo de su compañero caído. Fuentes dijeron que intentaría entregar el cuerpo de Ruan lo antes posible. Tras estas palabras, Chan Ying nuevamente expresó sus condolencias. Evitar bajas en una situación como esta sería un verdadero milagro. Muan no tuvo más opción que volverse más fuerte. Recuperó su prudencia y cautela por el bien de su amada, quien en un instante había perdido todo. Por supuesto, este incidente habría ocurrido mucho más tarde, pero no podía ignorar a Hul, quien casi perdió la vida. Al darse cuenta de que la Alianza Central no se retiraría, Muan decidió volverse más sabio para luchar y volverse más fuerte por el bien de todos, ya que sus compañeros ya habían sufrido a causa de él. Como un verdadero líder, admitió que su terquedad, orgullo y decisiones impulsivas llevaron a este resultado. Desde niño vivió con un solo pensamiento, poder y venganza, sobreviviendo solo para protegerse a sí mismo. Muan no estaba preparado para asumir la responsabilidad de las vidas de los demás. En ese momento, recordó la conversación con el líder Yan. Muan creía que ser indiferente al dolor ajeno y no preocuparse por ninguna amenaza propia era el credo del Escuadrón de Hierro. En ese momento, no entendió las palabras del señor M, el líder del Escuadrón de Hierro, quien insistió en que el olor a sangre nublaba los ojos del joven maestro. El joven Mus argumentó que él y su familia debían sobrevivir primero, porque era por esas leyes que su mundo funcionaba. Aunque Muan no estaba de acuerdo con él, estas palabras ahora cobraban un nuevo significado, al igual que las palabras del líder de los 12 de Hierro, que Muan mostró su fuerza ante enemigos tan poderosos demasiado pronto. Insistió en que cuantas más personas tienes que proteger, mayor es la responsabilidad y más deliberadas deben ser las acciones del líder. Muan no sentía el peligro porque pensaba que podía proteger a todos y se volvía más fuerte. Ahora sentía una vergüenza increíble porque no había considerado previamente que, cuanto más avanzaba, mayor sería el peligro que acechaba a su gente. Sin embargo, no podía abandonar el camino que había tomado. Mirando al cielo, Muan se dirigió a su padre con el pensamiento de que no quería que otros sufrieran a causa de él. La verdad que le fue revelada sobre este mundo era demasiado difícil de comprender. Solo el evento desde la visita de la Alianza Celestial Central le dio razón para pensar en cuánto tiempo su padre había sufrido y lo había hecho solo por proteger a los demás. El líder Jin Quango tuvo que cargar con esta carga sobre sus hombros solo. A diferencia de su padre, Muan siguió el camino de la venganza. Ahora entendía que las palabras de que la venganza convierte la vida en una persecución interminable eran ciertas, pero dada la verdad que se le había revelado, no pensaba que podría detenerse tan fácilmente. Dirigiéndose a su padre, Muan se disculpó por verse obligado a seguir su propio camino. Tenía que proteger a sus compañeros a toda costa, como su padre, incluso a costa de su propia vida. Iba a evitar que su gente tuviera un final triste. Muan no tenía la intención de detenerse y estaba decidido a seguir adelante. Tras pensarlo, de repente se arrodilló profundamente frente a sus compañeros, abrumado por la culpa, comenzó a gritar disculpas, diciendo que no era digno de estar allí, ya que solo había traído desgracia. Sin levantar la mirada, dijo que sabía cuántas vidas se habían perdido y cuánto dolor habían tenido que soportar. Prometió que intentaría asegurarse de que esto no volviera a ocurrir. Levantando la cabeza, pero sin alzar la vista, Muan mostró lo decidido que estaba, mientras comenzaba a sangrar de la frente. Declaró que protegería a todos, pero necesitaría la fuerza de otros clanes. Mirando a sus compañeros, declaró con firmeza que, por el bien del orden en todo el mundo, debían restaurar el clan celestial del norte. Todos los presentes se sorprendieron con sus palabras. Ya no había dudas de que Muan, a pesar de la complejidad de su carga, seguiría este camino. En respuesta, Jin-gul también mostró su determinación, se arrodilló y gritó que, como consejero militar, saludaba al gran líder del clan celestial del norte. A su vez, el guerrero Xiao Musan hizo lo mismo y declaró que, como la primera espada, siempre estaba dispuesto a dar su vida por su maestro. El señor Han Cho, arrodillándose, gritó que estaba listo para seguir a su maestro hasta el final.
El maestro Jimón también expresó su devoción al quinto líder del clan. Rodeado por sus leales compañeros, Muan se sintió confiado de que nunca mostraría debilidad nuevamente y destruiría el mundo engañoso creado por el guerrero invencible de los 9 cielos. Después de ese día, la Espada del Norte y su equipo desaparecieron de la vista durante varios años. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.